Muy buenas a todos y bienvenidos a la charla de hoy, que va a ser algo súper emocionante y va a ser súper instructivo y va a ser, esperemos que de las mejores. Seguro que a muchos de vosotros las palabras Super Bowl os suenan de algo, o a lo mejor habéis oído el nombre de Dan Marino o de Tom Brady. O seguro que habéis visto alguna película como Un Domingo Cualquiera. Y hoy, para aprender un poquito más de todo eso, tenemos aquí como invitado a Yago Rivero, que es de la línea defensiva de los Madrid Bravos. Bienvenido, Yago. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí hablando contigo. A ver, lo primero de todo, cuéntanos rápido, ¿qué es lo que más, lo mejor del fútbol americano? Fua. Lo mejor es que hay muchas cosas buenas. Pero bueno, lo que yo te diría sería las experiencias que vives, todas las oportunidades que tienes y todo lo que puedes aprender, que puedes aplicar en tu día a día, en tu vida. Pues, eh, bueno, Yago, eh, tú eres actualmente, formas parte de Madrid Bravos, que es un proyecto que nació hace relativamente poco para tener un equipo en la ciudad de Madrid que compita en la Liga Europea de Fútbol Americano, ¿no? Exacto, la ILF, sí. Y antes de ello, he visto por ahí, tú estabas en los Barcelona Dragon, ¿puede ser? Correcto, sí, bueno, en 2021 se inauguró esta liga y el único equipo español por ese entonces era Barcelona Dragons. Una serie de problemas han hecho que tengan que abandonar la liga y por ahora solo tenemos a Madrid Bravos como único representante de España en la ILF. Y otra, ¿cómo has visto, cómo ves tú como, ya como jugador y como aficionado, la noticia de que va a venir la NFL a jugar un partido a Madrid? Uf, bueno, a ver, yo creo que es algo increíble. Yo creo que no hay mejor acontecimiento para un fan de la NFL y creo que va a ser una gran oportunidad para hacer crecer este deporte, que es muy bonito, tiene mucho show, es muy interesante y creo que el hecho de que venga la NFL va a hacer que se expanda por toda España y se hable mucho más de él. Y la última pregunta rápida antes de entrar ya en materia. ¿Vosotros los jugadores de fútbol americano, cuando tenéis ratos libres y estáis juntos, jugáis a fútbol americano en consola, como hacen los jugadores de fútbol en concentraciones que juegan al FIFA y cosas de esas? Sí, sí, además, sobre todo en temporada. O sea, en temporada te levantas fútbol, te vas a dormir fútbol. O sea, es todo el rato fútbol americano, fútbol americano. Entonces, en nuestros ratos libres siempre echamos unas partiditas al Madden o al College Football. Y además que viene bien porque es como que no te desvías tanto de lo que tienes que estar, ¿no? Que quieras o no, parece mentira, pero jugando al Madden, algo tan sencillo como un videojuego te puede ayudar a entender el juego, a entender a tomar según qué decisiones y todo eso. Entonces, quieras o no, pues siempre viene bien competir en Madden también. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero de todo esto es hablar un poquito de tus comienzos, de cómo, lo primero, de cómo llegó el fútbol americano a tu vida. Vale. Pues la verdad es que es un poco gracioso porque yo conocí el fútbol americano con 15, 16 años, pero yo antes de esto era nadador. Yo pues no, competía en natación, iba a campeonatos de España y todo esto. Estaba en un centro de tecnificación. Pero bueno, cosas de la vida me hicieron dejarlo, ya que pues, no estaba disfrutando y no me sentía bien. Y pues en ese momento en el que yo dejé el centro donde estudiaba también, me tuve que cambiar de colegio y bueno, pues conocí a un gran amigo mío que me presentó el fútbol americano y pues hasta ahora, desde los 16 hasta los 24 que tengo ahora. Y espero que por muchos años más. ¿Y qué fue lo que te atrajo del fútbol americano? Porque
La mayoría de niños, de jóvenes, la gran balanza está entre el fútbol, el baloncesto Sí, y cierto. poco más. Pues a ver, yo la verdad que iba, pero sin intención de quedarme. O sea, yo iba a probarlo, a ver cómo era, vivir la experiencia y ya está. Pero bueno, vas un día, luego vas al siguiente entreno y al siguiente, ya te pones el casco, ya te pones la coraza y ya pues te empiezas a enganchar, luego empiezas a entender el juego, ya encuentras tu posición y bueno, pues luego han pasado 7 años y, y sigues jugando. Entonces, no hubo nada en específico que me hiciera quedarme, sino la inercia de cómo evolucionas en el deporte y lo rápido que es que puedes mejorar, pues hizo que me enganchara y hasta el día de hoy. Y todo esto sin conocer nada del deporte. Exacto, O sea, yo por probar, hasta, por probar. exacto, yo me acuerdo que empecé a jugar y hasta que no pasaron 2 años yo no empecé a entender el fútbol como debería ser, ni me sabía todas las posiciones, ni me sabía formaciones, ni sabía lo que era un punt, ni un field goal, yo me confundía todo el rato. Pero bueno, se va aprendiendo poco a poco y va saliendo. ¿Y recuerdas la primera vez que dijiste o que te diste cuenta, oye, pues esto, aparte de ser un deporte divertido, me lo estoy pasando bien? Oye, ¿puedo hacer una carrera de esto? ¿Puedo incluso llegar a algo? Pues sí, mira, en 2019 con el equipo junior de la selección española jugamos el europeo en Italia y ver todo el planteamiento que había ahí, todo el escenario, todos los jugadores, las ruedas de prensa, las salas de meetings. Yo ahí me di cuenta que el fútbol americano era mucho más grande de lo que yo me pensaba. Yo pensaba que, bueno, un europeo junior, bueno, va a haber cuatro personas ahí, vamos a hacer un poco el paripé y ya está. Pero no, la verdad que era bastante profesional y ahí me di cuenta de que había algo más. Ahí de hecho es donde descubrí que podías irte a estudiar a Estados Unidos, y que es verdad que costaba un poco para un europeo, pero que era posible. Y bueno, pues a raíz de ahí es verdad que todas las oportunidades que me han llegado han sido muy buenas, entonces ya como que no podía desaprovechar ninguna y pues iba siguiendo, siguiendo, siguiendo y hasta ahora. Y qué es cuando tú empiezas, ¿cuál es el mayor reto al que te podías haber enfrentado, o sea, que te enfrentaste? Porque yo imagino que no es algo que lo hables no sé si a lo mejor grupo de amigos, tal, que sea, a lo mejor si fueras tú el único que lo practicas o... Ya. A ver, la verdad que para mí el mayor reto fue que mi familia me dejara jugar, porque yo me acuerdo que yo llevaba muchos años de natación, entonces, ¿qué implica eso? Muchas horas, mucho esfuerzo, viajes, dinero, en fin. Mis padres, por ejemplo, no les sentó muy bien que yo dejara de nadar, pero no por el hecho de dejar de nadar, sino por todo lo que había invertido en ese deporte y yo de un día para otro dije, hasta aquí. Entonces, para mí lo más difícil o lo más... lo único que tuve que afrontar fue el convencerles de que me dejara jugar a fútbol y de que iba en serio y de que me gustaba de verdad y que yo quería continuar en este deporte. Que por cierto, ahora me apoyan, están encantadísimos con que yo juegue, me van a ver a los partidos, no se saltan ni uno. Entonces, que fue solo esa pequeña transición de pasar de un deporte Sí. donde he invertido tantos años de mi vida a otro, pero bueno, que al final ha valido la pena. Y desde ese momento nos ha dicho, llega un campeonato europeo y de ahí, ¿cómo es la evolución hasta llegar a un equipo que compite ya en una liga europea Pues de manera profesional? la verdad es que es gracioso porque después del europeo yo me mudé a Madrid porque estaba estudiando cine y bueno, pues contacté con esos Rivas, de hecho ya tenía unos amigos que jugaban ahí, me dijeron, sí, claro, vente, vamos a jugar. ¿Qué pasó? A mitad de temporada, esto fue de 2019 a 2020. Entonces en 2020 vino el COVID. Y yo, pues al llegar el COVID se cancela la temporada, las clases son online, entonces, bueno, vuelvo a Mallorca y decido pues pasar este tiempo aquí. Y pues
yo la verdad, en ese momento yo estaba planteándome ya dejar de jugar al fútbol porque como que no veía nada más. O sea, era jugar Liga Nacional, ganar alguna liga y ya está. Y mis ambiciones o mis motivaciones en ese momento no estaban tan ligadas al deporte. ¿Qué pasa? Juego la temporada 2020-2021 con Mallorca Voltors. Yo me acuerdo que un día estoy hablando con mi padre, esto alrededor de diciembre de 2020, y le digo, Jorin, yo seguiría jugando si, por ejemplo, hubiera una liga en la que compitieran los mejores equipos de Europa y como la NFL Europa de antes. Y, o sea, parece de mentira, pero justamente ese día salió el comunicado de que la ILF iba a suceder, de que iba a pasar algo así. Entonces dije, buah, pues entonces, no sé, parece de mentira, pero está pasando. Y esa misma tarde me llamó el general manager de Barcelona Dragons y me dijo, te quiero en mi equipo. Y dije, bueno, pues habrá que seguir jugando. Y de ahí Hasta ahora. hasta ahora, Correcto, correcto. que imagino que un porcentaje muy alto, pero ¿qué porcentaje eh, es importante? O sea, ¿en qué porcentaje es importante la preparación física y en qué porcentaje es la preparación mental? Puah, esta pregunta es jodida. A ver, yo daría mucha más importancia a la parte mental, ya que si incluimos constancia y disciplina, yo creo que se lleva gran parte de la tarta, ya que tú puedes trabajar un día muy fuerte o puedes entrenar una semana como el número uno, pero si no eres capaz de hacerlo durante todo el año, entonces no te va a servir de nada. De hecho, muchas veces el nivel de exigencia durante una temporada es súper alto. Es verdad que en el fútbol americano es gracioso porque se exige un nivel de disciplina, de constancia y de esfuerzo muy alto, pero por otro lado, digamos que no se nos ve o no se nos compensa como una persona que se dedica al 100%. Quiero decir, si tú quieres ser bueno en el fútbol americano, tienes que dedicar mucho tiempo a mejorar tus capacidades físicas y mentales. Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo diría que el mental. De hecho, cuando yo mejor me siento, mejor juego y más capacitado estoy para hacer buenas jugadas es cuando de aquí estoy correctamente. Que es joder, la sociedad en la que estamos, es, yo creo que es una percepción que mucha gente tenemos. O no estamos preparados o no se nos está preparando para hablar de dos cosas. Para hablar entre nosotros de dinero y de salud mental o de estado mental de la gente. Y es algo que, por ejemplo, en muchos deportes, joder, hace poco, uno de los casos más reconocidos lo tuvimos el de Simone Biles, que dejó totalmente el deporte porque mentalmente no estaba, ella no se sentía bien. El, Correcto. hablando ahora contigo profesionalmente, el equipo, en este caso Madrid Bravos o en los equipos, ¿se trabaja la mentalidad o la salud mental en ese punto? Sí, de hecho tenemos un psicólogo deportivo que si tenemos algún problema o necesitamos hablar con alguien sobre algo, pues lo tenemos a él y la verdad es que es un máquina, es de gran ayuda. Yo de hecho he hablado con él y es verdad que hay veces que no son temas tan profundos, es simplemente una preocupación o que quieres ir a un partido tranquilo, con confianza, pues él te da una serie de herramientas para que lo puedas llevar a cabo. Y sí, desde luego que en un deportista es muy importante la salud mental. De hecho, es que durante la temporada te pueden pasar tantas cosas que igual no están tan relacionadas con el deporte, pero el simple hecho de tener la capacidad de separar tu vida personal con el deporte, ¿no? Por ejemplo, algo rápido. Si tú tienes un mal partido, tu familia o tu pareja no tiene la culpa de eso, entonces tienes que saber separar lo que es lo profesional con lo que es tu vida personal, porque si no eres capaz de hacerlo, es verdad que en un futuro puede llegar a causar problemas. Entonces, bueno, hay que saber canalizar todo lo que pasa
y asimilar todas las experiencias y pues llevarlo lo mejor posible. Me está viniendo ahora a la cabeza, porque hace poco la he visto, una serie, Ted Lasso, no sé si la has Mm, visto, no lo he visto, pero sé cuál es. pues, trata mucho sobre esto, sobre la mentalidad y sobre los... O sea, enmascara mucho los problemas mentales de la gente disfrazado con chistes y con cosas de fútbol, pero que es una serie al fin, es jodida porque como lo pasan los protagonistas en cuanto a sentimientos y a sensaciones, o sea, es algo muy recomendable para ver de todo el mundo Mm, que puede que desconozca de lo que son los deportistas. sí, sí. Y en cuanto a lesiones y desgaste físico, ¿cómo, cómo lo manejas tú? Pues a ver, es verdad que una lesión puede interferir mucho en tu carrera deportiva, entonces yo intento hacer todo lo que está en mi mano para reducir ese porcentaje de lesiones. Es verdad que nunca vas a poder reducirlo a cero, pero si lo puedo reducir en un 10, un 15 o un 20%, pues voy a hacer lo que haga falta para ello. Entonces, en mis entrenamientos siempre meto un apartado específico de prevención de lesiones, ya sea cervical, o sea, fuerza del cuello, fuerza de manos. Yo que pego mucho con las manos, fíjate cómo tengo este dedo. Eh, sí, de rodillas sobre todo para no romperme ningún ligamento, el ligamento interno, externo, el cruzado. Bueno, sí que le dedico bastante tiempo a prevenir eso. Y bueno, pues del desgaste físico no hay nada que un buen descanso, una buena hidratación y nutrición no pueda solucionar. Si tú cumples esas tres, tu cuerpo debería estar totalmente capacitado para aguantar la temporada. Vamos a pasar a hablar un poquito de en sí del deporte, del fútbol Mm, americano. ¿Qué fue lo que más te costó aprender? todo. No, a ver, de verdad. Ahora sí que yo me acuerde, era, por ejemplo, hacemos una parada en defensa y el equipo contrario va a hacer un punt. Pues yo eso no lo entendía. O anotamos touchdown y tenemos que hacer un field goal. Y luego viene el kickoff. Y luego, o sea, yo como que me confundía con los special teams. Para mí eso fue lo más, quizás porque era lo que trabajábamos menos y no lo interiorizaba tanto, pero el día del partido era como, pues mira, yo no sé qué estoy haciendo. Pero bueno, así es lo que más me costó entender, pero por lo demás, todo bien. Es que, joder, o sea, prestas atención a películas a ver, o sea, equipo de defensa por un lado, equipo de ataque por otro, escuchas equipos especiales, eh, un montón de nombres en inglés Mm, que no sabes ni qué es lo que van a hacer. O sea, tiene que ser una correcto, sí. locura. Sí, no, además yo que venía cero background de fútbol americano, quiero decir, yo empecé, sabía la NFL, que existía la NFL y da gracias. O sea, Mm. yo no había visto un partido en mi vida, yo no sabía las reglas, es que no sabía nada. Yo empezaba de cero, de verdad de cero. Sí, sí. Y claro, joder, es que yo lo veo y muchas veces me... Claro, el otro día, ya a raíz de contactar contigo y tal, dije, joder, voy a enterarme un poquito de, a ver, de por lo menos de cómo, de en qué consiste esto. Y sí, encontré un vídeo de un chico que lo explicaba casi fútbol americano para tontos. Y dije, bueno, por lo menos me he enterado ya un poquito Sí, sí. de de cómo se avanza un poquito en las ya, o sea, que tienes que avanzar no sé cuánto para que 10 yardas, poder sí. 10 Cuatro yardas intentos, bueno, ahora por lo menos si sabes estoy de lo que sí. zapeando y veo un partido, bueno, ahora ya por lo menos me entero un poquito más de qué va de qué va la vaina. No sé si, a ver, es verdad que si te lo explican y lo ves desde fuera, sí que lo puedes entender fácil o rápido. El problema es que cuando estás ahí dentro y te empiezan a gritar punt, field goal, kickoff, yo iba perdidísimo. Además, yo imagino que sería ansiedad o nervios, pero el primer partido me acuerdo que no me enteraba de nada. O sea,
de hecho es que ni me acuerdo, o sea, yo creo que mi nivel de estrés era tan alto que ahora mismo, si estoy pensando en ese partido, como que no me puedo acordar. Pero bueno, ahora ya disfruto bastante más. Y en cuanto a lo que es la práctica, vosotros, el, o sea, el equipo, sois de todo el mundo. Sí. ¿Qué trabajáis? O sea, el entrenador que en inglés habla para todos o... Sí, bueno, cuando en una plantilla hay jugadores extranjeros, en la ILF ahora mismo son 4 americanos y 6 europeos. Pues ahí sí que se tiene que hablar en inglés porque no puedes hacer una traducción. Quiero decir, se tiene que dar por hecho que el lenguaje, o sea, toda la nomenclatura del fútbol americano es prácticamente en inglés. Entonces se supone que si te están hablando de fútbol americano, te enteras de lo que está pasando. Igualmente, en estos equipos, bueno, en la ILF, por lo menos en Madrid Bravos, tenemos el coach posicional, puede ser americano o europeo o español, y luego tienes un entrenador asistente español, que él entiende inglés y si los jugadores pues quedan con nacionales no dudas? entienden, exacto, no entienden algo, pues se lo explican en castellano. Pero vamos, que se presupone que ya sabes hablar inglés o al menos entiendes La el parte lenguaje de más fútbol técnica americano. referente a lo que es fútbol Correcto, de inglés. correcto, sí. Pero igualmente, el fútbol americano es muy gráfico, quiero decir, todo lo que Mm. se enseña, todas las jugadas y todo el game plan es visual, o sea, no hace falta, o sea, Sí, es más de con que, pizarra que de explicación. correcto, si te lo explican no lo entiendes, pero si lo ves en la pizarra, Vale, sí. vale, entiendo. Eh, ¿Cómo ves el crecimiento de fútbol americano aquí en España? Pues desde que yo empecé, la verdad es que ha crecido un montón. De hecho, ahora los equipos nacionales pues tienen muchas, creo que en España hay muchas más fichas que hace 7 o 5 años y eso pues que eso no es una buena señal. También el hecho de que haya habido 2 equipos profesionales en España pues ha hecho que haya mucho más interés y yo creo que el problema del fútbol americano ha sido la progresión. Quiero decir, una vez llegas a jugar Liga Nacional, Primera División, se acaba ahí. Pero es verdad que ahora pues tienes un aliciente más y puedes jugar en una Liga Europea y eso, quieras o no, pues motiva más a los chicos a progresar. Pero bueno, también con la ayuda, bueno, con la llegada de la NFL a España, yo creo que esto va a ser un gran boost y ojalá sea durante varios años. Quiero decir que no sea una cosa de un año. O sea, que ojalá se pueda ir repitiendo como pasa en Alemania o como pasa en Londres. Y que al final pues se establezca aquí un partido al año de NFL. Y como jugador, después de, por ejemplo, de la ILF, ¿por encima de ello hay algo? O sea, Eh, por ejemplo, esto es un suponer. O sea, sí, Yago Rivero como jugador de Madrid Bravos, por encima de ello, ¿qué habría? pues tienes la NFL, tienes la liga japonesa y bueno, es verdad que hay como una segunda división americana que es la UFL, que es como no liga de formación, porque eso es la liga colegial de Estados Unidos, pero es como una liga profesional, porque los salarios son de profesionales, pero todos los jugadores que están ahí para hacer highlights Sí. o jugadas buenas para que los llamen de la NFL. Entonces, bueno, eso creo que están mirando de hacer un programa global y bueno, pues sería otra opción. Pero bueno, es verdad que para cruzar el charco hay un paso enorme. Quiero decir, no es como pasar. Es que, claro, no te sabría decir exactamente, pero no es como el siguiente paso que está aquí. El siguiente paso Claro, está muy arriba, ¿sabes? Ni lo claro. ves. Tienen que darse una serie de circunstancias, una serie de situaciones y tienes que haber nacido, o sea, tienes que tener una genética increíble. Espectacular. Exacto, para que todo se dé, para que puedas llegar. De hecho, hay un chico en Madrid que es Alejandro Fernández, él estuvo
en el combine de la NFL en Europa. Y desde mi punto de vista es un tío que pone mucho trabajo, pone mucho esfuerzo. O sea, dudo que haya alguien que trabaje más duro que él. Y es que ni teniendo mucho talento o siendo muy determinante en Europa y con mucho esfuerzo, en ese año pudo llegar. No digo que no pueda llegar nunca, digo, en ese año donde puso todo sobre la mesa es difícil llegar. Entonces, no lo sé, yo creo que es una cosa de contacto, Sí. genética, y se tiene que dar una serie de situaciones que te favorezcan. Y obviamente no es imposible, no quiero cortarle sueños a nadie, pero es verdad que hay que ser un poco consciente de que es muy difícil y que no solo depende de ti, sino de varias situaciones. Me has dejado de piedra con poniéndome, digamos, como por encima la liga japonesa. Sí, a ¿Los ver, japoneses le dan duro al fútbol americano? muy duro. De hecho, tienen liga universitaria, que es bastante fuerte. Los mexicanos también, pero yo no te sabría decir si la liga profesional mexicana es mejor que la europea a día de hoy. Pero bueno, que por encima está desde mi punto de vista la liga mexicana, pero por tema de salarios. Sí. Porque es verdad que un japonés, claro, yo lo pongo desde mi punto de vista, ¿no? Es verdad que un japonés pues igual sí que tiene que seguir trabajando y jugando a fútbol, pero un fichaje pues tiene un salario bastante alto comparado con Europa. Y antes, ¿qué es Combine? Has dicho la palabra Combine. Sí, Rápido, ¿qué es? Combine es un evento en el que hay diferentes pruebas y tú pues tienes que realizarlas, por ejemplo, pruebas físicas, ¿no? De velocidad, press de banca, salto vertical, broad jump, Vale, que es salto de longitud, y bueno, pues a esa serie de pruebas en conjunto se llama Combine. vale. Es como el examen de Policía Nacional Sí, pero para para ver entrar en la... si eres apto o no para poder eh, llegar a unos mínimos de jugar, ¿no? Algo así Exacto, sería. a la NFL, sí. Bueno, de hecho, ahí no tienes que hacer los mínimos, tienes que tirar por lo Sí, más sí, alto tienes que que ir puedas a porque tope. con los mínimos no te basta. Y volviendo aquí a ti, Hmm. ¿qué a los niños, a los jóvenes, qué consejos, qué, qué le dirías a alguien que quiere iniciarse? Bueno, a ver, para alguien que quiera iniciarse, yo le diría que aprenda lo máximo posible, lo más rápido, que pregunte, que no tenga miedo a aprender. Y para una persona que es joven, ya está establecida en el deporte y sabe que le gusta, le diría que sueñe grande. Porque al final nosotros nos ponemos nuestros propios límites, y si tú dices que es como si tú te preparas un examen para un 10 o para un 8 vas a sacar, puede ser que saques un 6 o un 5, pero si te preparas para sacar un 20 pues tienes más probabilidades de que saques un 10. Entonces, yo siempre digo, tú apunta lo más alto posible porque nunca sabes lo que puede pasar, la vida es larga y las oportunidades llegan, lo único que tienes que estar preparado para poder cogerlas. Y más difícil todavía, ¿qué le dirías ya no a ese niño, sino al padre que el principal recurso para que no juegue es que me da miedo de que le den un golpe a mi niño? Uf, a Que ver, puede ser un comentario típico sí. Bueno, a ver, yo diría que tiene que pensar que los niños juegan contra niños, que no a un niño de 15 años no le va a pegar un tío de 30, y probablemente y a esas edades los chavales no están físicamente tan desarrollados como para meter golpes muy lesivos. De hecho, desde mi punto de vista también es un poco incongruente meterte a un deporte de contacto sin una buena preparación. De hecho, a todos los chicos jóvenes del equipo aquí de mi ciudad se lo digo, que tú no puedes jugar a este deporte si no te preparas físicamente para él. De hecho, es como un poco de demente, ¿no? Es como, no sé, ir a 170 con el coche siendo consciente de que te la puedes pegar. Entonces, sí, yo le diría a los padres que en vez de pensar en si se van a lesionar o tal, eh, que piensen en todo lo que va a aprender
su hijo en este deporte, que no solo le va a servir para el deporte, sino para la vida en general, y que las oportunidades académicas pues son bastante grandes. O sea, te puedes ir a estudiar a Estados Unidos y una carrera gratis, que no es fácil, obviamente, pero existe la posibilidad. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has recibido tú en el fútbol que lo has trasladado, que lo has podido trasladar a tu vida personal? Disciplina y constancia, sin duda. O sea, eso yo creo que lo aprendí ahí y porque claro, piensa que tú tienes unos tiempos para prepararte. Digamos que cuando acaba la temporada tienes unos 5 o 6 meses para volver a ponerte en forma o incluso mucho mejor para empezar la temporada. Entonces, es verdad que parece mucho tiempo, pero no lo es tanto. Entonces, tienes que ser constante cada día, hacer tu entrenamiento, comer bien, dormir bien, hidratarte y aún así seguir cumpliendo pues o con tu pareja o con tus amigos o con tu familia. O sea, tienes que ser capaz de hacer todo y para eso hace falta un montón de disciplina. De hecho, hay gente que, pues, por ejemplo, quiere perder de peso y están una semana que pierde, o sea, que van haciendo dieta, yendo al gimnasio y tal, y luego poco a poco lo van dejando. Pues eso si tú lo haces en una preparación antes de la temporada, pues no vas a mejorar. O probablemente no vayas a entrar en el roster o no vayas a jugar tanto. Entonces, estás compitiendo todo el rato, estás compitiendo contigo mismo y con la gente que te quiere quitar el sitio. Entonces, es bastante importante tener constancia y disciplina. Y todo esto que estás diciendo del trabajo entre que finaliza una temporada y la siguiente, Ujú. eh, ¿todo esto te lo pauta el club o es un trabajo más personal ya de cada uno? Exacto, esto ya depende de cada uno. De hecho, la NFL es igual. Es verdad que pueden seguir usando las instalaciones o el gimnasio. O sea, yo si por ejemplo viviera en Madrid, podría seguir usando el gimnasio o podría seguir usando el campo. Pero claro, al vivir en Mallorca, pues ya me tengo que buscar mis propios medios. Entrenador y todo también. Mm. Aunque ellos sí que es verdad que nos proporcionan un programa para prepararnos para la temporada. Vale, bien, o sea que el equipo está encima en Sí, esos términos. correcto. ¿Por cuánto tiempo tenéis qué has dicho, entre final y inicio de la temporada? Pues mira, este año acabamos la temporada a mediados de septiembre y ahora tenemos que, yo imagino que empezará el training camp a principios de abril. Ostras, es que es bastante tiempo, ¿eh? Sí, es verdad que es bastante tiempo, pero para un deporte así no lo es tanto. Piensa que a lo mejor te pasan los tres primeros meses recuperándote de una lesión. Entonces es como que toda tu atención va en esa lesión y luego ya empiezas a prepararte, empiezas a correr. Porque claro, una temporada de fútbol americano, pues quieras o no, acabas con golpes, acabas con dolor, entonces tu cuerpo se tiene que recuperar y también mentalmente. O sea, yo conozco mucha gente que después de la temporada no le gusta hacer nada durante un mes. O sea, Mm. necesitan un mes de olvidarte, de centrarte en tu vida y ya está. Así que, bueno, cada uno se lo plantea como quiere. ¿Cuántos partidos hay en una temporada? ¿Cuántos ha tenido Madrid Bravos esta temporada? Pues creo que de temporada regular 12 o 10 y luego pues uno de playoff. Pero creo que la temporada en total son 15 partidos, creo. Joder, pero es que parecen pocos partidos. Sí, pero bueno, es que es muy físico, No, 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 entonces... no, sí, por eso. Y en la NFL creo que juegan 17 o 18, o sea, imagínate. Es Que ahí que sí que... lo, lo intentas llevar a la mente habitual, por ejemplo, la mía que tienes en la cabeza, lo que decíamos antes, el fútbol y baloncesto, cuarenta y Sí, tantos partidos, cincuenta y tantos partidos por temporada, a, a 15, pero ya. claro, ves luego a los tíos que juegan fútbol americano, ves las palizas que se meten, hostias. Sí, o sea, es que en el fútbol americano no es solo la exigencia física, sino yo creo que también la parte mental es muy importante.
Piensa que por cada rival tienes que tener un plan de juego completamente diferente, tienes que instalar jugadas nuevas, tienes que instalar formaciones nuevas, tienes que estudiar. Bueno, imagino que en todos los deportes profesionales se va a hacer, pero es verdad que en el fútbol americano es muy específico. O sea, te fijas en cada mínimo detalle, tienes que pasarte horas mirando vídeo de tu rival. Entonces, eso quieras o no, hace que estés en una constante burbuja de fútbol americano y solo estoy pensando en eso, y yo creo que no solo físicamente, sino que Sí, mentalmente sí. es muy pesado, porque claro, en el partido no tienes una chuleta. O sea, el entrenador te manda una jugada y al segundo tienes que saber lo que hacer, tienes que ajustar, o sea, tienes que ir muy preparado al partido. El, el otro día zapeando y viendo fútbol, o sea, es la impresión que yo tengo que el fútbol americano con respecto a otros deportes es, o sea, es el deporte de equipo casi llevado a la máxima expresión, porque tú en fútbol, baloncesto, puede haber un Messi, puede haber un LeBron James que pueda coger el balón, pueda meter gol, pueda meter canastas, pero aquí bloquea, desmarca, uno tiene que correr, tienes que bloquear, el que pasar tiene que pasar bien, el que tiene que llegar le tienen que haber, o sea, tiene que ser más una combinación de todo el equipo que destellos personales como puede haber en otras disciplinas. Sí. No es verdad que, por ejemplo, los entrenadores ya saben que si tiene un jugador estrella hay que hacer un montón de cosas más para darle el balón a él, o para que él esté desmarcado y pueda hacer un touchdown. Entonces sí que es verdad que si no todos hacen lo que tienen que hacer, la jugada no va a funcionar. Porque tienes una defensa que está preparada físicamente y que se espera lo que vas a hacer. Entonces es como es muy difícil. También es verdad que el talento individual hace mucho. O sea, hay jugadores que de la nada te pueden sacar 5, 6 o 10 yardas, o incluso hacerte un touchdown. Entonces, una serie de muchos factores que hacen que la ofensiva funcione. Una partida de ajedrez salvaje. Correcto. Sí, sí, es muy estratégico, es muy estratégico. A ver, casi terminando, eh, si pudiese resumir la experiencia de estos años en una frase, ¿cómo sería? Pues te diría que mi vida ha sido una montaña rusa. Eso te diría. Porque no, ni todo ha sido ascendente, ni todo ha sido descendente, ha sido un sube y baja, pero bueno, que lo disfrutas igual. Eh, ¿Crees que se ha quedado algo, alguna cosa que comentar que no hayamos dicho? Ah, no, yo creo que hemos hablado un poco en general de todo, hemos comentado lo que es fútbol americano en general, así que yo creo que ha quedado ¿Dónde, bien. dónde y cuándo te podemos ver jugar? 17 de mayo en Vallehermoso a las 6 de la tarde. En las redes sociales de Madrid Bravos van a ir anunciando la venta de tickets, y hasta el 15 de febrero la gente que quiera sacarse el abono tiene un 20% de descuento para el abono, que bueno, el abono, para el que no lo sepa, te da acceso a todos los partidos. Vale. Luego en el vídeo dejaré tanto tus redes sociales como las Ah, del sin club que problema. las tengo, se quedarán ahí para que la gente pueda informarse. Y Genial. lo que sí que tengo son las tres preguntas clásicas que le hago a todo el mundo, que son tres, no son más que tres preguntas, son tres recomendaciones. Son Hmm. una recomendación para leer, una para ver y una para escuchar. O sea, un libro o lo que sea de leer, película o serie y música. Vale. Yo creo que has elegido la peor persona para hacerme estas tres preguntas, pero bueno, voy a intentar responderte. Para leer, A ver, para disfrutar,
cualquier novela de Stephen King. Y para vida personal, yo diría que El secreto. Es verdad que hay gente que lo critica mucho, pero bueno, yo desde mi punto de vista a mí me ayudó a ver la vida de otra manera. Es verdad que no tienes que tomar todo al pie de la letra, pero como filosofía o como manera de ver la vida creo que funciona. Luego, película o serie, te Algo que diría recurras, que sea tu recomendación. siempre. Sí, Vale. Película, a ver, es una... A mí me encanta el terror, entonces yo diría Midsommar, que es una película de Ari Aster, el director Ari Aster, y es una película de miedo a la luz del día. Trata del solsticio de verano en Suecia, me parece que es. Es una pasada. me la apunto para Y, verla. y luego, como serie, Breaking Bad. Yo soy muy fan de Breaking Bad, de Heisenberg, entonces esa. Y luego de música, pues para mí es que no hay otro, es Bad Bunny. Yo soy muy fan de Bad Bunny y pues con él siempre. Vale. ¿Qué es lo que te pones antes de los partidos? ¿O Antes es de los a partidos, lo que recurres antes cuando de los necesitas? partidos, me lo pongo antes de los partidos para ir en el coche, para antes de dormir, para ir al gimnasio, o sea, no paro. Así que es todo lo que puedo decir. Además, si alguien de mis amigos está viendo esto, ya sabía mi respuesta. Entonces, Bueno, pues si te conocían tan bien, entonces buenos amigos no, sí, serán. sí, no, no, sí, sí, sí. No, además yo como que lo hago saber, ¿no? Como si no lo sabes y has estado 10 minutos conmigo, es raro. Pues, a ver, Yago, agradecerte infinitamente que hayas aceptado a venir a contarnos un poquito de cómo empezaste aquí en el fútbol y a contarnos un par de cositas y sacarnos de la curiosidad de cómo es el fútbol americano aquí en España y poco más. Nada más que infinita gratitud. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo charlando. Y bueno, pues también te deseo mucho lo mejor para los siguientes invitados y eres un anfitrión de 10. Bueno, pues chicos y chicas, despedimos aquí a Yago. Agradeceros a todos el haber venido, haberle escuchado, haber estado aquí un ratito con nosotros. Recordad que en la descripción tenéis tanto las redes sociales de Yago como las de Madrid Bravo para que podáis cotillar y bichear. El 17 de mayo nos veremos en Vallehermoso. Vallehermoso es, ¿no? Sí. Sí, Y nada más. Así que vamos a despedir aquí. No te retires tú, dame un segundito sí. y ya está. Así que un saludo a todos y muchísimas gracias por habernos visto. Hasta luego.